tenemos a Miguel Ángel Padilla, escritor, filósofo, humanista y experto en coaching. Es conferenciante desde hace más de 25 años y ha dictado cientos de conferencias y cursos en distintos puntos de España y Portugal sobre temas de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Es director artístico de las colecciones internacionales de arte. Como especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua, y como experto en coaching ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por varios lugares de la geografía española. Es miembro fundador y presidente desde 2009 de la Red Internacional de Ética Universal y vicepresidente del Centro UNESCO de Málaga, así como profesor de filosofía comparada de la Escuela Internacional Nueva Acrópolis desde hace más de 25 años. Entre sus publicaciones se destacan El arte y la belleza, que lo tenemos también ahí fuera, Ser feliz, así como la colección de selecciones de pensamiento de Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, la armonía interior, Séneca, la práctica de la filosofía, y numerosos artículos para diferentes revistas nacionales y americanas. Y tiene en edición el ensayo titulado La poesía como ejercicio espiritual. Miguel Ángel nos hablará de arte, belleza y creación. Sí. Buenas tardes. Bueno, es un compromiso cerrar la tarde, más y menos después de haber podido asistir a un momento, a unas ponencias tan enriquecedoras. Yo no soy artista, así que lo siento, no voy a hablaros demasiado desde la óptica de la experiencia del ejercicio de un arte. Voy a hablar desde la óptica de la filosofía, que tiene muchísimo que ver, como bien había estado reflejando, con el arte. En cualquier caso, lo que voy a hacer es compartir reflexiones de un filósofo, de alguien que, como vosotros, pues se pregunta por el sentido, por el valor que tienen las cosas que vivimos, por cómo enriquecerlas, por cómo mejorarnos, por cómo alcanzar un poco más de felicidad en nuestra vida y de mejorar el mundo que nos rodea. Desde esa perspectiva, la primera reflexión que me puedo hacer y con la que quería empezar es la importancia que tiene la filosofía. Porque, por desgracia, durante los últimos, iba a decir decenios, pues en realidad siglos, ha quedado estrechamente vinculada nada más que a un discurso racional. Un discurso muy alejado de la vida cotidiana, de las necesidades vitales y profundas del ser humano, y sin embargo en su origen la filosofía fue justamente lo que la palabra en sí expresa: amor por la sabiduría. Y ese amor por la sabiduría era a la vez una visión amplia que contagiaba un amor por la justicia, un amor por la verdad, por el bien y por la belleza. La filosofía entonces era una actitud ante la vida, querer dar sentido y profundidad a la propia vida y a esta en relación con el mundo, con los demás seres humanos y con el universo, con el cosmos, que antes nos han explicado también, ¿no? Una presentación tan sencilla pero tan fácil de entender, porque la filosofía siempre fue tremendamente sencilla, no simple, sencilla, asequible. Pues bien, desde esa perspectiva filosófica que nos enfrenta a la realidad, al mundo que vivimos, hay una observación natural que creo que todos nos hemos hecho, y es que asistimos en un momento histórico a un despliegue enorme de medios. Hemos desarrollado medios guión sistemas de comunicación, medios tecnológicos que nos sirven para poder profundizar en la materia y conocer sus secretos, medios económicos, sistemas políticos. Tenemos infinidad de medios. Pero en esa fascinación por los medios que nos rodean y por pensar que los medios nos iban a resolver pues todos los problemas, hemos ido olvidando los fines. ¿Para qué nos servían esos medios? ¿Para qué sirve la comunicación? Es decir,
qué comunicamos a través de esos medios de comunicación, para qué nos sirve la educación, los sistemas educativos, para qué nos sirve o debería de servirnos los sistemas económicos, los sistemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este desconcierto de medios y fines, pues no podía quedar excluido el tema de hoy, el arte. Porque si algo realmente se ha quedado en esa neblina de la confusión ambigua donde todo puede ser esto o lo contrario, es el arte. Quizás por su propia naturaleza tan subjetiva, alejado de lo que podría ser un discurso racional, fácil de fijar, puesto que trabaja con elementos sensibles, emocionales, intuitivos, porque a mí me voy a centrar no solo en hablar del arte como algo que nos habla a la parte emocional, sino algo mucho más elevado, esa intuición del alma que reconoce factores profundos, luminosos, vinculados justamente a la belleza. Bien, de esa ambigüedad en la que el arte se ve sumergido hoy en día, vamos a ver que hay un montón de corrientes diferentes, bastantes corrientes distintas. Sería casi imposible enumerarlas, pero yo quiero resumir dos enfoques fundamentales que son los que se están produciendo hoy. Uno, el arte que se apoya, que valora fundamentalmente el aspecto formal, la creatividad, la capacidad de innovar, la capacidad de originalidad. Ahí nos vamos a encontrar con la búsqueda de ruptura con todo lo antiguo. Una búsqueda de ruptura con lo que hasta ahora se ha estado haciendo. Y no me negarán que forma parte de una de las características fundamentales de lo que hoy en día se está denominando arte, ¿no? Esa búsqueda de ruptura, donde se busca impactar, pero siempre a través de esa innovación. La palabra innovación forma parte casi es el credo en economía, el credo en educación, el credo por todos quieren innovar. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, pero ¿cambiar hacia dónde? ¿Cambiar para qué? Probablemente haya que cambiar lo que no esté bien. Y si habláramos, en vez de innovación, hablásemos de evolución, de una transformación que sabe recoger el pasado, reconociendo el presente y haciendo surgir las aspiraciones en nuevas formas, las aspiraciones de futuro, en nuevas vías de expresión. Sería muy diferente. Claro, esa creatividad que es imprescindible, ahora hablaremos un poco más a fondo sobre el proceso creativo, esa creatividad parece que choca frontalmente con lo que sería la imitación, el copiar formas que nos resultan agradables, que nos gustan, formas que, bueno, reconocemos o nos han dicho, no siempre todo el mundo tiene la misma sensibilidad estética, que son bellas, que están bien, que son bonitas, o que son demandadas, son pedidas, son solicitadas, o copiar la naturaleza. ¿Hay algún mal en la imitación? Probablemente el problema sigue quedándose en el mismo ámbito. Seguimos hablando de formas, seguimos hablando del aspecto exterior. Cuando un alumno de pintura, de escultura, de música, se tiene que esforzar en reproducir algo que ya está, ya sea porque nos lo ofrece la naturaleza, ya sea porque ha sido escrito, en el caso de una pieza musical, tiene que anular la creatividad. No hay ningún enriquecimiento a través de esa imitación-copia. Yo pienso que sí. Pienso que, desde luego, el acto creativo no se podría quedar únicamente en reproducir formas, pero sí que la copia, como proceso, no como fin, sino como proceso pedagógico, ayuda al individuo a establecer contacto con sus propias limitaciones, con su propia capacidad, y empieza a introducir, a través de esa disciplina, de esa constancia, de esos valores que habéis mencionado, empieza a introducir un valor que es esencial, que es el dominio de las formas.
veremos que para la creatividad y para el arte en su conjunto, el aspecto final, que es lo que uno va a lograr presentar de forma sensible a los demás, ya sea porque se ve o ya sea porque se escucha, tiene que tener unas formas. Pero esas formas nacen de haber introducido nuestra voluntad en la materia sensible, en las estructuras, que nos obedezcan y que no nos limiten. Mientras que cuando hacemos primar, y sobre todo en el proceso de educación, hacemos primar la supuesta espontaneidad o creatividad o originalidad, dejar salir, ¿qué va a suceder? Que va a estar limitada porque no ha habido un proceso que nos autodiscipline en base a imitar cosas buenas, imitar cosas bien hechas, difíciles. Por eso digo que la imitación en sí no es negativa, siempre que no se considere como un fin. Pero luego hay otro elemento. La imitación de la naturaleza también nos aporta el descubrimiento, si se hace esa imitación como una contemplación consciente, el descubrimiento de sus leyes, de cuáles son las formas que entran a formar parte de ese poder que tiene de suscitar emociones, de suscitar estados de conciencia. En la música lo vemos muy claro, las formas musicales, las notas, que en realidad estamos hablando de frecuencias, la relación entre las notas suscita con mucha facilidad, lo vemos muy fácil porque es un conductor de la conciencia. Pues exactamente igual, quizás no con la misma rapidez, visualización, inmediatez, va a suceder con el resto de formas, las formas arquitectónicas, las formas de hablar, porque no solo hay formas o arte en el ámbito que podemos entender como plástico. Nosotros somos la primera materia a modelar. Antes empecé hablando de la filosofía como una visión amplia y profunda, una visión completa, que en el mundo clásico relacionaba todos los aspectos de la vida. Pero la mayor relación que tiene con el arte es que el objeto o la finalidad de la filosofía es justamente dar nacimiento a la obra de arte más completa, profunda, que puede existir, que somos nosotros mismos. Es decir, hacer de la vida una obra de arte. Bien, como decía, hay un ámbito de las definiciones en las que nos podemos mover hoy en día, que es el ámbito de las formas, el aspecto creativo, el que valora las formas en sí, ya sea porque quieren romper con lo existente o porque quieren ser innovadores. Luego hay otro aspecto del arte que en muchas corrientes cobra más peso, que es el mensaje. No todas las obras de arte aspiran a tener un mensaje o quieren ser un mensaje, pero realmente el arte es una forma de comunicación. De hecho, si podemos distinguirlo de otras formas de comunicación es porque se caracteriza en que habla más a las emociones que al intelecto. El arte hace aparecer como visible o sensible lo que es invisible, es decir, lo que en su imaginación ve, siente, percibe el artista. Si tiene la capacidad de plasmar, está comunicando algo, y lo está comunicando a través de un lenguaje que no es racional, es más bien simbólico. Lo hace a través de la metáfora o la analogía, que es el medio a través del cual el arte despierta en nosotros pues la capacidad de poder entender qué nos está queriendo decir la obra de arte. Todas las obras de arte van a tener un mensaje, sea con intención del artista o no tenga intención de que haya un mensaje, pero todas los van a tener. Sin embargo, hay corrientes que ponen mucho más el énfasis en el aspecto comunicativo, simbólico, en la idea que transmite el arte, la pieza, la obra, la música, es decir, la creación. Ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el símbolo. Como decía, el lenguaje del arte es simbólico. El símbolo no entra a través del filtro de la razón, sino que suscita en nosotros resonancias, despierta o activa improntas que nos hacen recordar o reconocer cosas. Un símbolo no se puede acotar. Esta mañana se hablaba de cómo es imposible poder hacer definiciones esenciales
que redondeen absolutamente ningún concepto. Y es cierto. O sea, podemos decir que es la justicia, podemos decir que es la belleza, que va a ser una de las cosas finales que más trabajo nos va a costar hablar de ello. No, no podemos. Podemos hablar de ello. Pero encontrar una definición racional que responda a toda la realidad que significa el amor, no. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas, y especialmente de ciertos conceptos, va más allá de lo racional. Y es justamente ahí donde elementos como el arte nos puede sugerir, nos pueden despertar, nos pueden provocar intuiciones que trascienden lo racional. Eso no invalida lo racional. Lo racional es un apoyo, es un elemento importante, pero no nos sirve como la totalidad, únicamente él. Luego también dentro de estas definiciones de arte como mensaje, podríamos hablar de muchas de las corrientes que tratan de utilizar el arte como una vía terapéutica, ya sea para que la persona sea capaz de sacar su interior, una forma de exteriorizar un mundo que no termina de poder reconocer, ya sea a través de, o sea, en el intento de poder impactar o comunicar, de provocar una reacción. Bueno, como decía, hay muchísimas corrientes distintas que giran en torno al valor que tiene el contenido, la idea de la obra y no tanto la forma. Pero la reflexión con la que yo quería centrar esta tarde en la intervención es: ¿dónde queda en estos dos aspectos, en la forma y en la idea, dónde queda la belleza? ¿Dónde está? ¿Tiene algún valor? ¿Hace falta? Y ese es uno de los grandes problemas con que nos vamos a encontrar hoy en día. Ha sido arrinconada. Ha sido arrinconada hasta el punto de que no nos damos cuenta de que cuando cualquier expresión artística carece, ya sea en la forma o en la idea, en el contenido, carece de belleza, nace muerta, nace sin vida, porque no está dotada de ese elemento que es la armonía, que es la unidad, que permite que en lugar de haber reunido un montón de trozos que tratamos de que expresen y que signifiquen algo, lo único que hemos hecho ha sido reunir trozos muertos. Falta el elemento que le da la vida. Esa belleza de la que tan difícil es hablar y de la que trataremos al final pues de comprender, de captar algo. ¿Tiene solución? Bueno, tiene solución a medias, pero es esencial. Es algo que no podemos rechazar, aunque tengamos mucha dificultad. Cuando hablamos del arte y nos vamos a su significado etimológico, el arte nos recuerda que simplemente en su origen nos hablaba del saber hacer. Ars, el ars latino, romano, la techné griego, vienen justamente a recordarnos la habilidad para hacer algo. De hecho, no se dan cuenta que la palabra arte se usa para muchas cosas. El que sabe hacer, pues no sé, tiene un oficio, aunque sea un oficio técnico, pues tiene el arte de hacerlo, sabe hacerlo. El que construye algo, el que plasma algo, realmente está construyendo, está plasmando, está ejecutando un arte. Pero lo que construye, lo que ejecuta, si carece de ese elemento luminoso que le va a dar la vida, que le va a dar la coherencia para que eso esté vivo, si no hay belleza, realmente eso no nos sirve, no nos toca, no nos llega. Es simplemente algo con lo que por lo general tropezamos. Y es curioso porque lo que no transmite vida, por lo general, no nos es indiferente, transmite enfermedad. Cuando algo realmente no está dotado de las leyes de armonía de la naturaleza, provoca en nosotros una reacción justamente de desorden, de descomposición. Es como si hubiese dos grandes fuerzas en la naturaleza. Una que busca la unidad
y que está relacionada con la armonía, con la capacidad de vincular elementos como un conjunto, como una unidad. Y otra es lo que rompe la unidad, lo que la destruye, lo que la fragmenta. Uno es lo que provoca la vida y lo otro es lo que provoca la muerte. Necesarios ambos dos en el proceso de la vida en su conjunto, en el universo, sí, pero necesario también es reconocer a dónde nos conducen. Por lo tanto, la belleza es importante porque forma parte de lo que nos recompone, de lo que nos ordena por dentro. No solo a nivel psicológico, sino a nivel biológico. Hay experimentos que se han hecho en hospitales para ver qué efecto puede tener la decoración en la sensibilidad frente al dolor. Se medían en función de la cantidad de analgésicos dentro de la dolencia de cada uno, qué cantidad de analgésicos se estaba tomando para paliar su sufrimiento. Pues bien, se introduce todo esto pues, con control, pues, también con una prueba de testigo, para ver de testigo neutro, donde no se está haciendo nada, ver qué efectos puede producir. Se introducen decoraciones que representan aspectos de la naturaleza, bellos, estéticos, armónicos, ordenados, en unos ambientes. En otros se introducen lo que podría, iba a decir arte contemporáneo, realmente contemporáneo, es decir, actualmente hay de todo, cosas muy buenas y cosas muy malas. Digamos, arte que no tiene para nada en cuenta la armonía, es más, en muchos casos que busca justamente romper con ese concepto de armonía, ¿no? El concepto que nuestro propio sentido común y nuestro corazón nos dice que es lo bello. No necesariamente tiene por qué ser arte abstracto, ¿no? Bueno, imágenes feas, imágenes bellas, sencillamente. El resultado es que tuvieron que parar el experimento donde habían puesto cuadros y habían, digamos, ordenado y decorado la habitación con elementos desestructurantes, porque se disparaba la necesidad de analgésicos. Y en el caso de una decoración estética, se bajaba la necesidad de analgésicos para paliar el propio sufrimiento. Estamos hablando de algo orgánico. Luego trataremos de hablar no solo de la necesidad orgánica, biológica, sino la necesidad que tiene el alma de ese reencuentro con el impulso de unidad, ¿no? Bien, dentro de la creatividad, dentro de la creación del acto creativo, hay un elemento muy importante que es la imaginación. De hecho, si con algo se relaciona la imaginación, en su mayor medida es justamente con el arte, ¿no? Porque el arte suscita o debe de nacer de ese proceso interior donde recombinamos, donde unimos las improntas que las experiencias han ido dejando. La imaginación es un poder plástico de la mente y trabaja justamente con imágenes, en sentido amplio, es decir, con las improntas que cada una de las vivencias, cada una de las cosas que nos rodean, de nuestros propios pensamientos, van dejando. No se puede crear de la nada. De hecho, no existe la creatividad como el hacer surgir de la nada. Es imposible. Ni siquiera en los mitos antiguos, el demiurgo, la divinidad, cuando va a crear el universo, lo hace de la nada. Parte de dos elementos, una materia informe, que todavía no tiene forma, y parte de unos arquetipos, de unos modelos, ¿no? Platón dirá del mundo de los esenciales, o de las aidos, las ideas, que en realidad no se entiende bien porque nosotros identificamos las ideas como algo intelectual o racional y es otro concepto mucho más arquetípico, más sutil. Y el demiurgo construye el universo siguiendo esos principios, esas leyes, no parte de la nada. Desde ahí, nunca los clásicos pensaron que el ser humano puede crear en términos absolutos, pero luego es otra realidad. Es decir, nosotros realmente, ¿qué es lo que hacemos? Recombinamos cosas. Recombinamos, cogemos de aquí, de allí. Esas improntas con las que va a trabajar la imaginación son las que van a dirigir el esfuerzo, si es que realmente se ha logrado un dominio técnico, es decir, una capacidad de introducir la voluntad en la materia, son las que van a tratar de expresar, es decir, de transmitir esas improntas que nosotros tenemos dentro, el impacto que ha dejado algún amanecer, puede dejar un impacto en nuestra imaginación, hacernos sentir algo.
y uno querer transmitirlo, ya sea a través de una música, una pintura, una escultura, un verso, ¿no es cierto?, para que otro ser humano pueda llegar a captar algo de lo que yo he sido de algún modo receptor. La cuestión es si lo que creamos, lo que construimos, aquello que inspira las formas que vamos ofreciéndole a los demás, tiene un origen elevado, luminoso, tiene un origen constructivo, bello, o tiene un origen todo lo contrario, animal, grotesco, descomponedor. Porque está muy gracioso decir que en realidad esa obra de arte es extraordinaria porque expresa lo que el artista lleva dentro. ¿Qué llevará dentro? Porque si eso es lo que lleva dentro, no tengo ningún interés en conocerlo, usted disculpe. ¿Cierto? No es lo mismo sacar de adentro odio, sacar de adentro la agresividad que pasa por encima de la sensibilidad de quien me rodea, que sacar amabilidad, que sacar algo que pueda despertar en alguien un bello sentimiento, que sacar amor. Coincidirán conmigo que es así. ¿Cuál es el problema entonces muchas veces del arte? El problema del arte es que trabaja con materiales innobles, trabaja con improntas que han nacido de la frustración del artista. Porque el artista, en lugar de abrir un canal de inspiración donde sea capaz de captar cosas elevadas, lo único que está reproduciendo son sus propios traumas. Que tal vez sea muy útil como proceso terapéutico para que se libere, pero desde luego no tiene ninguna gracia que nuestras secreciones, que pueden ser útiles para un médico y que analice qué nos pasa, las convirtamos en una obra de arte donde restreguemos a los demás para que encima nos consideren como importante, y más si la compran. Esto está pasando. Lo que estoy diciendo, estoy hablando con cierta suavidad porque es más grave todavía, ¿no? O sea, es terrible cómo hemos llegado a convertir cualquier cosa, a justificar cualquier cosa como arte. Luego entonces, en el proceso de creación, todavía estamos hablando del proceso de creación, en ese proceso de creación será muy importante cuáles son las improntas que tenemos dentro, con las que vamos a trabajar en nuestra imaginación. Y si el artista no se cultiva de manera que pueda enriquecerse, va a utilizar unos materiales muy pobres. Esos materiales de la imaginación, no estamos hablando todavía de cómo le va a dar expresión, si es un poema, es una música, da igual, pero va a utilizar materiales muy pobres. Y en la obra de arte que mencionaba antes, que es nuestra propia vida, sucede igual. Si nos alimentamos mal, si vamos dejando que las huellas que se posen en nuestra imaginación sean destructivas o cuando menos burdas, perdemos la ocasión de dejar paso a ese otro tipo de huellas que pueden venir de mundos más elevados, más sutiles, más altos, y que dejen improntas que podamos traducir en términos de bondad, en términos de justicia, en términos de verdad, en términos de belleza, que serían los arquetipos de los que hablaba Platón, que es de los que, digamos, puede inspirarse el ser humano cuando de alguna manera abre su ventana del alma hacia el mundo superior, en lugar de simplemente reflejar en un espejo su propio mundo inferior. Hay un pequeño verso que para entender este proceso de la creación como una vía a través de la cual podemos hacer visible lo invisible, pero donde tenemos la responsabilidad de que ese mundo invisible sea un mundo poblado de luz y de belleza, y si no es mejor no transmitirlo, o irnos al médico o al baño a sacar nuestras secreciones,
pero no compartirlas con la gente, por lo menos con la gente que queremos, ¿no? Es un poema de Joaquín Araujo, un poema, es un verso, es un renglón, que expresa bellísimamente este proceso de la creación. Dice: el pájaro canta lo que antes ha visto cantar a la luz para que la oigamos. Precioso, precioso. Interpreta para los demás esa experiencia, esa vivencia, ese acceso que ha tenido a un mundo, no que esté privado para los demás, porque probablemente lo compartan. Es más, si no lo comparten en cierta medida, no lo van a reconocer. Lo que pasa es que el artista, al reproducir mundos elevados, recuerda a nuestra alma que también hay un mundo elevado en nuestro interior. De la misma manera que cuando nos muestran mundos inferiores, mundos caóticos, mundos violentos, y hay muchas formas de violencia, despiertan la violencia que hay dentro nuestro. Bueno, y ahora vamos a tratar de hablar un poco de la belleza, porque realmente es difícil, ha sido muy difícil a lo largo del tiempo tratar de definir qué es eso en lo cual casi todo el mundo está de acuerdo, cuando dejamos que sea el corazón el que escucha y el que habla. Yo he vivido bastantes experiencias porque he estado relacionado con algunas exposiciones, galerías de arte, con algunos artistas que me han hecho mucho que reflexionar. Recuerdo la experiencia de alguien que en su momento empezaba como pintor, en el caso era una mujer como pintora, hoy en día es reconocida, es famosa, tiene premios en bastantes lugares del mundo, y bueno, ella exponía en una exposición que yo había organizado junto con otros pintores. Era muy buena ya desde su inicio realmente, pero no lo había descubierto hasta su avanzada, bueno, hasta su madurez. Hablando justamente de gran parte del arte contemporáneo, esto sucedía en Málaga, sabrán que Málaga es la ciudad donde nació Picasso, coincidía con que estaban inaugurando el Museo de Picasso hace ya algunos años. Pues yo le preguntaba que qué le parecía, sobre todo la última etapa, ¿no?, de Picasso. No sé si conocen la trayectoria de Picasso, se pueden imaginar que hablar en Málaga mal de Picasso, en fin, pues la gente no se atreve. Y él me decía, no me respondía, no se atrevía, pero no porque no me conociera, porque tenía la confianza total para decirme lo que pensaba, ¿eh? No se atrevía a reconocer lo que pensaba. Me decía, no, claro, yo es que no entiendo. Realmente es que yo, una mujer que no había tenido una cultura extensa, ¿no?, yo es que tampoco yo tengo mucha cultura para saber apreciar esto. Pero que no, mujer, que ¿qué te parece? No te estoy pidiendo que me digas tu currículum, ni tampoco el de Picasso. ¿Qué te parece? No se atrevía a decir que no le gustaba. Hoy ya sí. Pero se atreve porque ha visto que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Esto es un absurdo, es una barbaridad. Y en el fondo, si dejamos escuchar y hablar al corazón, sabemos reconocer, al menos en los niveles donde es muy patente la belleza, sabemos reconocer que hay belleza. En cualquier caso, para hablar de ella, de esa unidad primordial de la que nos hablan los mitos, ¿no?, cuando surge el universo y la divinidad justamente se expresa a través de varios atributos, esos atributos de esa divinidad, de ese impulso que había dado nacimiento al gran concierto del universo, pues habían sido justamente lo bello, lo justo, lo bueno, lo verdadero. Y este mito nos lo narra Platón, porque no hay otra forma de poder hablar de estas cosas que realmente solo pueden ser reconocidas por el corazón. Y cuando digo el corazón no me refiero solo a los sentimientos, me refiero a la sede del alma, donde también hay una parte de la inteligencia como discernimiento, como esa capacidad de captar ideas elevadas. Pero aún así, bueno, ¿qué es la belleza? Vamos a ver si alguien nos puede decir algo. Y ahí quizás el mundo occidental ha girado en torno a un
planteamiento, que es el planteamiento platónico, que es, creo, el que mejor nos puede acercar a comprender, si es que necesitamos comprenderla, porque la belleza hay que sentirla, no hay tanto que comprenderla, pero al menos sí arrancar ciertos secretos, ciertas leyes a la naturaleza con la que construye la vida, que es cuál es el secreto, cuál es el fundamento de la belleza. Platón lo que dirá es que justamente para que el universo sea una unidad viva, para que el universo mantenga esa unidad, justamente aparece un elemento que es la armonía, aquello que hace, que conjuga las diferentes partes con un todo, sin que ninguno agreda a la totalidad, ni pierda identidad y se sume al brillo, a la luz del conjunto. La armonía está presente constantemente en la naturaleza, está presente en todo. Pero claro, el concepto de armonía que podemos tener es muy humano, y él nos habla, para poder entender esa natural sensibilidad hacia la belleza, nos dice que lo que provoca lo bello, cuando llega al mundo de las formas, cuando llega al mundo de la materia, lo que suscita es el amor. Por eso vamos a encontrar siempre unido y vinculado la belleza con el amor. En el nivel más básico, la belleza de los cuerpos suscita ese deseo de poseer aquello que uno no tiene. ¿Qué es el amor? Aquí se encuentra Platón con otro dilema, pero nos va a hablar de una forma muy sencilla. El amor es una necesidad de completura, es búsqueda de la unidad. Todos buscamos aquello que nos falta. Y es justamente la belleza lo que nos recuerda esa unidad. Por eso, naturalmente, ante algo bello, queremos poseerlo. Lo que pasa es que cuando cogemos algo bello y lo aplastamos, lo atrapamos, o lo que creemos poseer, resulta que se esfuma. Porque no era el objeto. Porque la belleza no se puede poseer. Porque lo que había sucedido es que sencillamente había disparado en el nivel más básico, biológico, un instinto de unidad, que sin embargo podía ser trascendido. Y cuando uno lograba, digamos, desvincularse del apego a la materia, empezaba a ver que la belleza también se expresaba, o que se expresaba con más nitidez y profundidad en aquello que no era corpóreo. Y aparecía el amor, por ejemplo, a la música. El amor a la música, el reconocimiento de la belleza en la música, ya no podemos decir que esté sujeta a las formas materiales, ya no es la flor la que es bella, la escultura la que es bella, el árbol el que es bello, sino que algo se expresa en el árbol, en la flor o en esta escultura que le hace ser bello. Y así poco a poco, en una escala del amor, pasamos del amor por los cuerpos al amor por la música, al amor por los bellos sentimientos, al amor por las bellas ideas, por los bellos comportamientos, al amor por la verdad. Es decir, que el amor en realidad es la necesidad natural que el ser humano tiene de belleza, que no es sino en el fondo búsqueda de unidad, búsqueda de eternidad. Por eso la diosa del amor y la belleza es la misma, es Afrodita, que a su vez es la diosa de la juventud, de la conciencia joven perpetua, de la inmortalidad. Porque cuando estamos contemplando una cosa que realmente nos impacta, una bella obra de arte, o estamos escuchando alguna música que nos toca el alma, ¿qué pasa con el tiempo? Aquí se para el tiempo se para. Y estamos acostumbrados a pensar que la eternidad es la suma de mucho tiempo, ¿no? El tiempo no se acaba, sumamos mucho tiempo, pues ya tenemos una eternidad. ¿Y si la eternidad fuera el no tiempo? ¿Y si la eternidad fuese estar fuera del tiempo? Bueno, a lo mejor ese impacto que produce la belleza en nosotros se parece a la eternidad, sea un ensayo de eternidad para el ser humano. Y otra relación que hacían también los clásicos con la belleza es la relación con lo bueno, que esta mañana salía, ¿no?, de la mano de Martin. Cuando además le preguntaban si podía haber filosofías
antiestéticas y por eso eran destructivas, puesto que defendió justamente lo que estamos diciendo ahora, que la filosofía estética, o el amor a la belleza, que la belleza en sí, que el arte, que realmente expresa, bebe de las fuentes de la belleza, de las fuentes de la armonía, es constructivo. Y que lo contrario, lo antiestético, es destructivo. Y esa es la idea que se defendía en la Grecia clásica, que llevaba a no poder separar lo bueno y lo bello. Hay dos conceptos, kalos, que es lo bello, y ágatos, que es el bien, que se llegaron a unir en una sola palabra. Kalos kai ágatos. No lo habré pronunciado bien, por lo tanto, si alguien conoce y es experto en lenguas clásicas, pues luego que me corrija. Pero bueno, había un término que venía a decir bello bueno. Pero eso lo hemos incorporado casi en nuestra vida, porque cuando vemos un acto de bondad, decimos qué bonito. La bondad naturalmente despierta el sentimiento, el mismo sentimiento que despierta la belleza. Pero hemos llegado a descubrir algo también muy interesante, y es que en el cerebro, la región que se activa cuando estamos conmovidos por la contemplación de cosas bellas, es la misma que se activa cuando estamos actuando y concienciando aspectos éticos. Es decir, utilizan o se comparte la misma parte del cerebro para procesar tanto el bien como la belleza. Curioso, porque la siguiente pregunta sería, ¿y qué es el bien? ¿Qué es lo que nos hace buenos? Fijaros qué recorrido estamos haciendo. Por querer hablar de la belleza nos hemos complicado la vida. Nos hemos complicado la vida un montón, porque estamos hablando de lo bello, estamos hablando del amor, estamos hablando del bien. Nos falta ya poco de lo que hablar, porque realmente está todo relacionado. No hay una separación. ¿Y qué tienen en común lo bello, el bien? ¿Qué tienen en común el amor? Son cualidades que nacen, son reconocidas y se ejecutan desde el corazón. Cuando digo el corazón, me refiero a la sede del alma, el corazón en su concepción egipcia, no es solo los sentimientos. La construcción perfecta, la creación perfecta desde el punto de vista del mundo clásico, incluida la construcción de uno mismo, sería aquella que pudiera unir en una cruz generatriz 4 aspectos. Imaginen la inteligencia como discernimiento que permite reconocer las esencias de sus proyecciones superficiales, y la inteligencia como discernimiento en un extremo de la cruz, y en el otro uno de sus efectos, que es el orden. La inteligencia permite ordenar, nos permite ordenarnos a nosotros mismos, comprenderlo y ubicar las realidades. Y en el otro brazo, imaginen el amor, es decir, la búsqueda del bien, de lo que nos hace bien, de lo que hace bien a quien amas, a quien quieres que de alguna manera forme parte de ti o tú formas parte de él, el amor y la belleza. Si cualquier creación humana, incluida lo que es la construcción de sí mismo, está inspirada por la inteligencia, la búsqueda de un orden, el amor y la belleza, será una obra completa. Ese concepto que no fragmenta sino unifica es muy, muy útil para cualquier experiencia que podamos abordar, no solo una experiencia artística, sino cualquier experiencia. Si estamos hablando entonces de que el arte nace para llevar la impronta de esa belleza con mensaje y capacidad creativa, nace desde el alma, nace desde una sensibilidad estética, pues sería interesante preguntarnos cómo podemos desarrollar o cultivar esa sensibilidad estética. Hace un momento nos decían cómo vamos perdiendo espectro, cómo vamos perdiendo
matices de nuestra capacidad de responder y de percibir pues gran parte de lo que las maravillas de la vida y de la creatividad humana nos ofrece, porque nos vamos volviendo toscos, burdos, a base de alimentarnos siempre de lo mismo y además de poca calidad. ¿Cómo podemos alimentar nuestra sensibilidad estética? ¿De dónde nace esa sensibilidad estética? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Si el ser humano reduce sus intereses, si el ser humano solo se queda superficialmente en las cosas que le rodean y es incapaz de entrar a fondo para enriquecerse con una cultura profunda, el interior de esa imaginación con la que vamos a ir enfocando nuestra vida es cada vez más pobre. Y lo que es más triste, las ventanas hacia arriba están cerradas y lo único que tenemos abiertas son las cloacas de abajo. Es imprescindible que volvamos a revalorizar el concepto de cultura para mejorar cualquier aspecto de la sociedad, para mejorar el enfoque de una vida personal, para mejorar la proyección y los resultados de un sistema económico, de un sistema educativo, de la política, de todo lo que queramos. Hace falta tener una mayor y profunda cultura, donde la cultura no consista en las fiestas locales. No sé con quién hacía la broma de que parece paradójico, pero ahora quizás menos, pero hace unos años el concejal de cultura de una ciudad era el que se dedicaba a los festejos. Pero que en eso se reducía la cultura. Esa cultura que nos permite reconocer la historia, alimentarnos del arte, alimentarnos de la ciencia. La cultura es el conjunto de elementos que nos enriquecen como personas, no solo en lo horizontal, es decir, en las muchas cosas que se nos ofrecen, sino en sus matices verticales, es decir, en la profundidad. Es lo que nos hace realmente libres, cuando la cultura está, digamos, dirigida desde una conciencia que es capaz de discernir. De ahí la importancia de la capacidad reflexiva, filosófica del ser humano. Pues bien, esa será la primera premisa. Para enriquecer nuestra sensibilidad estética tendremos que alimentarnos y crear un fondo de cultura profundo, que no significa leer muchos libros, ¿no? Significa, en vez de ver tantas horas la televisión, de vez en cuando irse a dar un paseo por un museo. Pero hacerlo, porque todo esto no tiene sentido la teoría, es decir, hacerlo. Significa levantarse temprano para ver un amanecer. Significa leer un poema. Significa ponerse a escribir uno. Significa esa formación universalista, humanista, que se ha ido perdiendo poco a poco. Eso por un lado. Pero por otro lado, si realmente quien reconoce la belleza, quien la puede crear, porque es capaz de servir de canal, es el corazón, es el alma, pues despertemos el alma. ¿Y cómo despierta el alma? El alma despierta cuando la visitan aquellos elementos que le son propios y naturales. Cuando el alma se ve envuelta nada más que en desprecio, en egoísmo, en sentido de la posesión, en protagonismo, en violencia, cuando se ve envuelta además en ciudades feas, desordenadas, en intereses por parte de todos los que nos rodean, cuando el alma carece de su contacto con una música enriquecedora y elevadora, cuando carece de contacto con conversaciones profundas, pues sencillamente sigue en su receptáculo del corazón sin sentirse llamada a actuar. Sin embargo, cuando el alma se rodea, entra en contacto, o nosotros buscamos que de alguna manera sea visitada nuestra alma por personas y experiencias y oportunidades de realizar el bien, de trabajar por la justicia, de poner en marcha actos de amor, naturalmente lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero, que forman parte de los atributos del alma, que puedan estar en nosotros y están, se activan. Porque
con todos los ponentes que han intervenido hasta hoy, con esto ya termino, yo creo que la filosofía está de acuerdo en algo esencial. Todos tenemos esa riqueza interior. Todos. Platón decía que tenemos una divinidad, somos dioses y lo hemos olvidado. Todos tenemos un artista, un alma capaz de reconocer y de expresar lo más profundo, lo más bello que el universo puede aportarnos. Todos. Solo que tenemos que conquistarlo. Tenemos que alimentarlo y desarrollarlo. Un bello proyecto. Pero el saber que forma parte de nuestra propia realidad ya nos garantiza el que de lo único que podemos estar seguros es de que si algo tenemos que rechazar es lo que nos hace daño. Ser firmes en eso y que la mejor posesión por la que podemos luchar en la vida es justamente aquella que despierte el alma. Y la belleza, tan ausente, por desgracia, hoy en día en nuestras vidas, es una de las posesiones más maravillosas del alma. Y muchas gracias.